completa o total del trombo, por tanto no circula, no hay fluido y por tanto no hay oxigenación. Entonces la única opción que yo tengo es romper el trombo. Por eso tengo que hacer trombolisis o fibrinolisis, ¿ya? Como tengo que romper el trombo, tengo que tener esas opciones, ¿ya? Trombolizar o fibrinolizar. Y la otra opción es hacer la intervención coronaria percutánea, la PCI, o también llamada angioplastía, ¿ya? Angioplastía o intervención coronaria percutánea, ¿ya? O también, eso lo hacemos mediante un cateterismo cardíaco, ¿ya? Mediante un cateterismo cardíaco. Si están en un hospital que cuenta con una sala de hemodinámica, porque no todos los hospitales cuentan con sala de hemodinámica, pidan conocer la sala de hemodinámica, ¿ya? Entren, se los lleven un ratito, le den una miradita. Son salas un poquito restringidas en el acceso porque generalmente el personal tiene que entrar con una protección, porque es como una sala, digamos, de rayos X, una cosa así. Pero siempre hay un sector, digamos, de donde ustedes pueden visualizar la sala, ¿no? Así como decir esta puerta de cristal, imagínense que la sala de hemodinámica está al otro lado. El otro lado es el área restringida, pero de este lado ustedes pueden mirar sin necesidad de tener un equipo de protección, ¿ya? Traten de conocer en lo posible si es que hay esa posibilidad. Entonces, el DIMA con elevación del DST tiene dos opciones: fibrinolisis o intervención coronaria percutánea primaria, ¿ya? Ahora vamos a ver en cuál de las circunstancias aplicarlo. También puede presentarse un síndrome coronario sin elevación del DST, pero de muy alto riesgo. También vamos a decir cuándo consideramos esa opción. En este caso también tiene que el paciente ir a una angiografía inmediata, o sea, un cateterismo cardíaco, más probablemente con una intervención coronaria percutánea, o sea, posibilidad de implante de ¿no? Y en ese tipo de pacientes hay que, en los de alto riesgo, ¿no? Acá es de muy alto riesgo, y en los de alto riesgo también considerar la angiografía dentro de las primeras 24 horas. Es decir, en resumen, ¿qué digo? Que un paciente que tiene un IMA-ST elevado, ustedes tienen dos opciones: o lo trombolizan, o si tienen una sala de hemodinámica, lo llevan a una intervención coronaria percutánea. Si tienen un paciente con IMA-ST no elevado, cuya oclusión es parcial, ¿no? Cuya oclusión es parcial, pero es un paciente de muy alto riesgo, y ahora vamos a definir qué es de muy alto riesgo, lo tienen que llevar inmediatamente también a una sala de hemodinámica, lo más pronto posible, ¿no? Y si el paciente es de alto riesgo, con un IMA-ST no elevado, tienen que también llevarlo a una angiografía coronaria, un cateterismo cardíaco, dentro de las primeras 24 horas. Algunas guías inclusive nos hablan de 12 horas, lo más pronto posible, ¿no? Muy bien. Esto es importante porque esto es lo que ustedes tienen que hacer en las salas de, digamos, en el primer contacto que tengan con el paciente. Este es el manejo general que ustedes le van a hacer a todo paciente en el que ya hayan diagnosticado un síndrome coronario, que tenga un IMA-ST elevado o no elevado, ¿ya? En cualquiera de las circunstancias tienen que hacer eso. Primero, oxigenoterapia. Las guías nos dicen que se le debe poner oxígeno, ya sea por cánula nasal o máscara, si la saturación de oxígeno es menor del 90%. Normalmente lo aconsejable es que le pongan por cánula binasal a todo paciente generalmente, porque el paciente viene con una sensación, más cuando le dicen su diagnóstico, el paciente se pone ansioso, ¿no? Y va a tener esa sensación como de falta de aire. Entonces, normalmente, si ustedes le ponen su cánula a 2 litros por minuto, va a tener, inclusive sin llegar a tener una saturación de menos del 90%, el paciente va a sentir pues una sensación como de mayor confort, ¿no? No le va a hacer, va a tener digamos, un efecto placebo, pero lo va a ayudar en algo, ¿ya? La indicación sí es, si satura menos del 90%, sí tienen que ponerle oxigenoterapia, pero los demás casos pueden considerar. El paciente tiene que darle doble antiagregación, ¿ya? Con aspirina
y con inhibidores de P2 y 12. Perdón, acá se omití eso, ¿ya? Doble antiagregación. Aspirina, y estos inhibidores, nosotros en el mercado tenemos varios, puede ser el clopidogrel, el ticagrelor o el prasugrel, ¿ya? El que ustedes más van a tener a la mano, en la salud pública, o sea, en los hospitales o en la salud, es el clopidogrel, ¿ya? El clopidogrel lo van a tener. Los otros, por el costo, ticagrelor, prasugrel, generalmente más están en el ámbito privado, ¿ya? Siempre los pongo en el contexto porque ustedes inicialmente no van a ir a trabajar a la clínica del grado, ¿no? Van a empezar en hospitales del MINSA, van a empezar en hospitales de salud y tienen que acomodarse a lo que hay, esa es la verdad. Tienen que, ya cuando estén en una institución privada van a disponer de repente de estas alternativas. Pero el clopidogrel y la aspirina. Muy bien. Entonces, ¿aspirina de cuánto viene, doctora? Doctora, ¿la aspirina de cuánto viene? Déjeme la doctora. ¿Ah? De 100 miligramos, muy bien. O viene el ASA 81, ¿ya? Generalmente viene de 81 miligramos o de 100 miligramos acá en Perú. En Estados Unidos puede encontrarla de 500 miligramos, ¿ya? Lo aconsejable es darle al paciente 300 miligramos de aspirina, ¿ya? Que el paciente la mastique, ¿ya? La aspirina debe ser masticada, 300 miligramos. Es decir, que como la doctora dice, tengo en mi hospital de 100 miligramos, le daré 3, ¿no? Si tengo de ASA 81, le daré 4, ¿no? 4 por 81, 320 y tantos, está dentro del marco de la dosis, ¿ya? Eso es importante, no se olviden. La aspirina ha demostrado reducir mortalidad, por eso es muy importante que le den precozmente aspirina, ¿ya? Que le den aspirina. Muy bien. Luego, la otra opción es el clopidogrel, que es el que lo van a tener en la salud pública. ¿De cuánto viene el clopidogrel, doctor? ¿Ah? No adivinen. Preferible que me digan, no sé, no recuerdo. De 500. O porque si no va a aparecer una subasta, ¿no? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? ¿Alguien que se acuerde? 75 miligramos, ¿ya? El clopidogrel tiene 75 miligramos. Se recomienda, algunos dicen 450 miligramos, otros dicen una carga de 600. Es decir, tendrían que darle 6 pastillas u 8 pastillas de clopidogrel, ¿ya? Eso es importante. Entonces le dan doble antiagregación. Aspirina 300 y clopidogrel 450 o 600 miligramos, ¿ya? Y, doctor, disculpe que lo señale, que no me acuerdo. ¿Y por qué le doy dos cosas de lo mismo? Si la aspirina es un antiagregante y el clopidogrel es un antiagregante, ¿por qué le doy dos cosas de lo mismo? Si van a hacer lo mismo. ¿No le parece extraño? Porque tienen diferentes mecanismos de acción. Porque tienen diferentes mecanismos de Claro, uno es, acción, ¿no? La aspirina por el lado de tromboxano y el clopidogrel por el lado de ¿ya? Lo que yo trato, ¿qué es lo que pasa cuando se produce un infarto? Hemos dicho, la placa ateromatosa se desprende, lesiona el endotelio y se produce un fenómeno de ¿qué? De sobreagregación plaquetaria. Las plaquetas se sobreagregan en forma exagerada. Entonces lo que yo tengo que hacer es evitar que las plaquetas se agreguen o se forme un trombo mucho más consistente, ¿no? Entonces, lo que hago es bloquear las vías de agregación plaquetaria, por eso es que doy doble antiagregación, ¿ya? Doy aspirina y doy clopidogrel o las otras ticagrelor, prasugrel si es que las tienen, ¿ya? Pero clopidogrel es lo que más van a tener, no les va a faltar. Muy bien. Después tengo que asociar a mi antiagregación anticoagulantes, ¿ya? Generalmente lo que más van a ustedes a tener es heparina de bajo peso molecular, ¿ya? Enoxaparina, eso le administran al paciente, ¿no? 60 miligramos subcutánea, hacen un ajuste si el paciente tiene enfermedad renal, generalmente ya se le pone 40, ¿ya? Entonces, no se olviden de eso. Y la otra alternativa es la bivalirudina, ¿no? Pero esto también es, digamos, en contextos de, más en la práctica privada, pero
heparina de bajo peso molecular van a tener en todos sitios. ¿Ya? Luego tienen que darle estatinas. ¿Ya? Estatinas. ¿Qué estatina conoce, doctora? La doctora, disculpe que la señalen las dos que están. Doctora, ¿qué estatina conoce? Disculpe que lo señalen. Estatinas. ¿Ah? Atorvastatina. ¿Otra, doctora? ¿Usted que le sopló? Ya. Atorvastatina, lovastatina, simvastatina, ¿no? La rosuvastatina también, pero generalmente las que ustedes van a encontrar en su hospital, en el último centro de salud, en el más alejados, no les va a faltar su atorvastatina, ¿ya? Su atorvastatina no le va a faltar, ¿ya? Eso no les va a faltar. ¿Y de cuánto viene la atorvastatina, doctor? Antes que se me duerma. ¿Ah? No se acuerda. ¿De cuánto? ¿Ah? Cada atorvastatina puede venir de 10, de 20 o de 40 miligramos. Ustedes tienen que darle estatinas al paciente 80 miligramos. ¿Ya? Si tienen de 10 le darán 8, si tienen de 20 le darán 4 y si tienen de 40 le darán 2. Lo importante es que completen 80 miligramos de estatina. ¿Sí? Sí, pero preferible es que tenga una gastritis a que se muera del infarto. No he dicho que el infarto lo va a matar, ¿no? Riesgo-beneficio. ¿Ya? Aparte de la estatina, el paciente tiene que recibir nitroglicerina o isorbide, ¿no? Para hacer una mejor vasodilatación, ¿no? Y también de esa manera aliviar el dolor. Pero ojo, acá hay dos contraindicaciones. Si el paciente está hipotenso, es decir, tiene 90 o 60 o menos de presión, no le pueden dar ninguno de los dos, porque se va a hipotensar más, ¿ya? Entonces, mucho cuidado, ¿ya? O si el paciente ha referido haber consumido el sildenafilo, porque ahora desgraciadamente hay muchos infartos de gente que quiere dar la gran faena y pues se administra sildenafilo, no quiere quedar mal con la chica, ¿no? Y se administra. Entonces, ¿qué pasa? El sildenafilo hace un secuestro circulatorio, ¿no? Redistribuye el flujo hacia la zona que más lo necesita, ¿no? Y deja, y si el paciente ya tiene, ¿no? Ya tiene, digamos, problemas ya coronarios, va a agravar su isquemia, ¿no? Y por desbalance se va a producir el infarto, ¿ya? Entonces, hay que preguntarle al paciente si ha consumido sildenafilo, tadalafilo, que es el otro compuesto previo al evento, ¿ya? Por favor, pregúntenle con discreción, ¿ya? Le preguntan delante de la esposa y si el tipo no se muere en el infarto, se muere en la paliza que le da la esposa. Tienen que tener cuidado, mucha precaución cuando le pregunten esas cosas, ¿ya? Entonces, sí. Si es que le pones a alto flujo, ¿no? Por eso son generalmente a 2 litros por minuto, por cálula binasal no le va, ¿no? Salvo que esté, digamos, con una saturación baja en donde sí vamos a tener que, sí. No, le das o cargas. Sí, eso que nosotros llamamos, lo tienen que cargar al paciente. Y aparte le dan, lógicamente, su inhibidor, como decía acá, ¿no? Tienen que dar su omeprazol, pues, ¿ya? Tienen que darle su omeprazol para también evitar todo ese estrés, ¿no? Propio, pues, el estrés como el que ya viene el paciente agregado a todos los fármacos que le estamos dando, ¿ya? ¿Y por qué le damos estatinas al paciente? Para el LDL. ¿Ya? Por el tema de la placa y porque no solamente las estatinas también han demostrado que tienen efectos sobre la disfunción endotelial, ¿no? Y hemos visto que el síndrome coronario, una de las cosas que puede aparecer, pues, está afectada la parte endotelial. Entonces las estatinas también tienen esas características, ¿ya? Bueno, el nitroglicerina o isorbide también nos mejora la parte del dolor.
si el dolor fuera mucho, pueden ponerle morfina al paciente, ¿ya? Pero, con mucho cuidado porque la morfina produce depresión respiratoria, ¿ya? Entonces, solamente en casos muy especiales, muy extremos, que el paciente no tolere el dolor o es un dolor muy intenso, podría aplicar morfina, pero con mucho cuidado. En algunas recomendaciones también se dice que debe ponerle un beta bloqueante, pero ojo, despacio, ¿ya? Porque si el paciente está congestionado, lo van a terminar agravando, ¿ya? Mucho cuidado con el uso de beta bloqueadores. Los beta bloqueadores los van a usar, pero no tan precozmente, ¿no? Este es un manejo, digamos, inicial precoz, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Y igual con los IECA, después iniciar siempre a dosis bajas e ir titulando la dosis según la respuesta del paciente, igual que los beta bloqueantes. Pero, digamos, esto viene a ser el manejo básico que tienen que tener del paciente. En cuanto es una infusión que es titulable a la presión. Puedes empezar con entre 6 a 8 o 10 cc por hora y lo vas titulando según la respuesta del paciente, la presión, ¿no? Cómo va su presión. Puntos claves para la repercusión. ¿Ya? Esto es lo que no debe, una suerte de lo que vamos a ir viendo. La intervención coronaria percutánea primaria, es decir, la que hacemos en el paciente cuando detectamos inmediatamente, es la estrategia preferida y debe priorizarse para todos los pacientes que tengan un IMA-ST elevado, ¿no? O un IMA-ST no elevado de muy alto riesgo o un IMA-ST no elevado de muy alto riesgo, ¿no? La intervención coronaria percutánea primaria, o sea, desgraciadamente no la podemos hacer en todos los lugares, porque no todos los lugares tienen salas de hemodinámica. Eso es algo que tienen que tener en cuenta, ¿ya? Segundo, la fibrinolisis o trombolisis debe indicarse ante el tiempo de demora de intervención coronaria percutánea primaria mayor de 120 minutos y en ausencia de contraindicación. ¿Qué quiere decir? Si ustedes están en el hospital Almenara, ¿no? O en el hospital Rebagliati, o en el hospital 2 de Mayo, o en el hospital Hipólito Unanue, cuentan con salas de hemodinámica y les llega un paciente con un IMA-ST elevado, inmediatamente ustedes le dan todo su tratamiento de base que hemos visto y lo van a pasar a la sala de hemodinámica para que le hagan una intervención coronaria percutánea primaria, ¿ya? ¿Hasta ahí? Sí. Yo me dijo que eran 60 minutos. Sí, ahí el contexto, la mayor recomendación es 120 minutos, ¿ya? Después hay una de 6 horas, no son 60 minutos. De repente estás visto lo que es el tiempo que le llaman puerta balón o puerta aguja. Ahí los gráficos, ahí les voy a explicar. Entonces, si ustedes están en una sala de hemodinámica, tienen una sala de hemodinámica inmediata dentro, digamos, de donde están, de su emergencia, ahí no van a tener mayor problema. Pero ¿qué pasa si ustedes trabajan en ICA, donde no tienen sala de hemodinámica? Ustedes sacan su cuenta, tengo un IMA-ST elevado, este paciente, no tiene que irse muy lejos, no necesitan irse ahí, de repente se va a estar en Huaral o Huacho, el paciente va a demorar, por lo menos mientras trae la ambulancia, lo lleva, 3 horas, ¿no? Y 3 horas no lo voy a dejar sin repercutir, porque hemos dicho que el tiempo es igual a músculo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que trombolizarlo, ¿ya? Tengo que trombolizarlo. Por eso la recomendación dice, si yo tengo un tiempo de demora para hacer una intervención coronaria percutánea mayor de 120 minutos, lo que tengo que hacer es una trombolisis, ¿ya? Tengo que trombolizarlo al paciente. Sí. Generalmente dentro de en 90 minutos tienes trombolizado a un paciente. Hay distintos fármacos, eso también lo vamos a ver para trombolizarlo, y distintas formas de administración, ¿ya? Entonces, generalmente tienen que hacer fibrinolisis. Ahora, todos los pacientes pueden ser trombolizados, hay también contraindicaciones que vamos a pasar a ver más adelante, ¿no? Tercero, si yo tengo un paciente con más de 12 horas de tiempo de evolución de síntomas, igual
debo mandarlo a hacer una intervención coronaria percutánea con independencia del tiempo de demora. Lo que pasa es normalmente, no normalmente, lo que pasa afortunadamente ocasionalmente, puede ser que el paciente, hay muchos pacientes que les aparece el dolor de pecho y no quieren ir al hospital, no quieren ir a la urgencia. Me pasó una vez que estaba de guardia un 1 de enero, me llegó una señora, nos llegó como a las 8 de la mañana del día 1 de enero, pero ella había empezado a tener síntomas desde las 8 de la noche del 31 de diciembre. Señora, pero ¿por qué no quería malograrles? Nos íbamos a una fiesta y no quería malograrles la fiesta de Año Nuevo a mi familia, ¿no? Entonces la pobre señora se la había aguantado, pero la verdad es que llegó muy mal. Ya la llevaron casi muy comprometida y bueno, el hospital tenemos sala de hemodinámica y hizo todo el estudio, pero terminó con una fracción de eyección bastante baja y con una gran cantidad de músculo cardíaco necrosado, ¿no? Entonces, por eso es que es importante que el paciente acuda cuando tenga inmediatamente dolor torácico, ¿no? Y la otra situación es lo que desgraciadamente es culpa de nosotros, ¿no? La clásica, llega el paciente, lo miran, lo tocan, es una osteocondritis, su diclofenaco y a su casa. Regresa a las 4 o 6 horas, infartadazo, ¿no? Peor todavía porque efectivamente cuando el diclofenaco le pasó el dolor y como no tiene dolor, se queda sentado tranquilo en su casa y va matando más músculos, ¿no? Entonces, cuando ya le pasa el efecto, reaparece, pero ya tiene mucho músculo cardíaco comprometido, ¿no? Por eso, el último diagnóstico que ustedes tienen que usar en un dolor torácico es osteocondritis. Ese es el último diagnóstico, después que le han hecho sus dosajes de enzimas, después que le han hecho sus 2 controles de electro, recién pueden, no es su primer diagnóstico. Ese es el gran error que cometen muchos, ¿ya? Y también el bendito es psicológico su dolor torácico, ¿no? A todo el mundo lo quieren tildar de loco. Yo sé que hay mucha gente que está muy ansiosa y todo eso, pero en todo orden de cosas, el último diagnóstico es ansiedad o de origen psicológico. No se confíen en eso, ¿ya? Entonces, mucho cuidado con este tipo de pacientes, ¿ya? Independientemente de los... Ahora, recuerden que la intervención coronaria percutánea tiene su mayor tasa de éxito dentro de las 6 primeras horas, ¿no? Lo ideal es 120 minutos, dentro de las 2 primeras horas, pero su tasa de éxito es hasta las 6 horas bastante buena. Después de 6 horas ya comienza a decrecer la tasa de éxito de la intervención coronaria percutánea. En todos los casos, el transporte a centro con hemodinámica debe realizarse lo antes posible, evitar el paso por unidades intermedias. Si ya tengo el diagnóstico claro, ¿no?, de que ese paciente necesita una intervención coronaria percutánea, no tengo por qué ponerlo en la UCI, esperar, monitorizar cómo va, de repente mejor. No, ya si ese paciente ya tengo el criterio que tiene que ir a una intervención coronaria percutánea, ese paciente va a la sala de hemodinámica de frente, no tengo por qué retenerlo en unidades intermedias, ¿ya? Entonces estos son los puntos, digamos, importantes que deben recordar para la repercusión, ¿no? Este es lo que he venido comentando, ¿no? Tiene un síndrome coronario con elevación del ST, unos síntomas menores de 12 horas. Si cuento con un hospital con hemodinámica, el paciente tiene que ir inmediatamente a una angioplastía primaria. Si estoy en un hospital que no tiene hemodinámica, ¿ya?, y que sé que llevarlo a un centro con hemodinámica me va a demorar más de 3 horas o mucho más, lo que tengo que hacer es hacerle una trombolisis, ¿no? Y ya lo llevo a una angioplastía que se llama facilitada, es decir, lo trombolicé primero y después lo envío igual lo envío al centro de referencia, ¿no? Si está en un hospital sin hemodinámica y el paciente tiene menos de 3 horas, igual hago trombolisis. Y la trombolisis puede ser exitosa o puede ser fallida. No crean que porque ustedes trombolizan, solucionan y rompen el trombo. Ahora vamos a ver cuándo hay una trombolisis fallida.
¿ya? Puede darse una trombolisis fallida, ¿ya? Si es fallida, igual lo mando a un centro con hemodinámica y ya le harán lo que se llama una angioplastía de rescate, ¿no? Porque falló mi trombolisis. No falló porque yo lo haya hecho mal, sino porque hay situaciones donde el trombo a veces es muy duro, muy organizado, y está, y no se puede guisar, ¿ya? Si mi trombolisis es exitosa, ¿no? Igual también lo envío hacia un centro como hemodinámica para que ahí le hagan una angioplastía tras la trombolisis, o también puede ser ya con más calma, ¿no? Que le hagan también igual su cateterismo para completar la reperfusión, de ser el caso, ¿no? Entonces, este es un poco, ustedes tienen que ubicarse en la realidad en la que están, ¿ya? Eso es importante. El tratamiento tiene que estar basado en dónde están ustedes. No es lo mismo que estén en Almenara, Sabogal, Ravaliati, 2 de Mayo, a que estén en el centro de atención de primer nivel, pues, de Huaral. Se dan cuenta que los contextos son distintos, ¿ya? En base a ese contexto, ustedes van a trabajar. Si voy a fibrinogen, o sea, si voy a hacer una trombolisis, voy a emplear estos agentes, que son los más comunes: tengo streptokinasa, alteplase, tecneteplase, ¿no? Todos son activadores, ¿no? Tisulares del plasminógeno, van a convertirlo en plasmina y esto va a permitir la degradación del trombo, ¿no? Aquí tienen la forma de administración, la dosis, ¿ya? Y la permeabilidad que se obtiene a los 90 minutos, que es el tiempo en que, ya sea algunos, puede ser por infusión, como es la streptokinasa, que se pasa exclusivamente por infusión. El alteplasa es bolo más infusión, se le hace una embolada primero al paciente, ¿no? Y el tecneplase, que es solamente embolada, ¿ya? Al final, lo que buscamos es obtener lo que se llama un flujo TIMI-3. El flujo TIMI-3 es cuando yo logro recanalizar o restituir el flujo normal, ¿no? El TIMI-2 es un flujo adecuado, ¿no? Y el TIMI-1 es un flujo lento, que no me quiere decir que no he logrado, digamos, mi objetivo, ¿ya? Eso lo tengo que visualizar en la angiografía, ¿ya? No lo puedo, la única forma de visualizarlo es mediante la angiografía. Doc, Sí. una preguntita, ¿puedo volver a la diapositiva? Sí. Doc, en el caso de la streptokinasa, ¿cómo es eso de 1.5 millones de unidades? ¿Una unidad cuánto? Viene la presentación. Ya. Viene la presentación, que es de un millón de unidades, y eso lo preparas en infusión y lo pasas durante 30-60 minutos. Es la presentación. El alteplasa viene en frascos, pero acá tengo la imagen, ¿no? Es según la presentación. Según la presentación del fármaco, van a preparar el bolo o la infusión, ¿ya? En todas las unidades de shock trauma, ustedes van a encontrar en las paredes cómo van a administrar en estos casos según lo que tengan. Nosotros, por ejemplo, en salud tenemos alteplasa, ¿ya? En otras instituciones tienen streptokinasa y en otras tienen tecneteplasa, ¿ya? Y según donde trabajen también van a encontrar el fibrinolítico. Pero en las unidades de shock trauma, ustedes van a encontrar ahí la forma de administración, ¿ya? Si están en el hospital, vayan y tomen una fotito para que tengan ahí en su celular, ¿no? O lo pueden descargar de ahora también de sus móviles, ¿ya? Porque a veces es un poquito complicado recordarlo, ¿ya? Pero ahora hay la facilidad. O les entregan unos laboratorios que proveen al hospital, les entregan unas cartillas también, cartillas pequeñitas con un carnet donde pueden tener la ayuda a memoria para estos casos, ¿ya? Va a depender con qué trabajen su centro hospitalario, ¿ya? No, relativamente todos tienes que acostumbrarte con el que tengas, ¿ya? O sea, no hay una superioridad de uno respecto al otro. La streptokinasa dicen que es, digamos, tiene menos posibilidades de sangrado, pero digamos, los otros fármacos que son más modernos, por eso son más modernos,
igual, tienen las mismas condiciones. Hay algunas situaciones especiales en donde de repente puedes tener un poco más a favor del otro, pero no vas a contar con los 3 fármacos en un solo sitio. O sea, vas a tener uno de los 3. Así que vas a tener que usar el que tienes, ¿ya? Bueno, hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas, ¿no? Las contraindicaciones relativas ustedes tienen que evaluar riesgo-beneficio, lógicamente, ¿no? Y las contraindicaciones absolutas, sí, definitivamente, pues ustedes no van a trombolizar a un paciente que ha tenido un ACV isquémico por los 6 meses previos, ¿no? O que sospechen de disección aórtica, o que tenga algún tipo de sangrado activo, ¿no? O que haya tenido pues algún tipo de hemorragia digestiva activa en el último mes, ¿no? Son situaciones en las que no es recomendable la trombolisis, ¿no? Y en estas situaciones sí es un poco su riesgo-beneficio que ustedes van a tomar la decisión. Los pacientes con mayores de 75 años, bueno, tendrían que ver qué otras comorbilidades tienen, ¿no? Si es que hay alguna situación que lo ponga en manos. Vamos a la trombolisis. Bueno, para mí, estoy en un lugar, en un hospital de menos complejidad, ¿no? Un hospital que no tiene sala de hemodinámica, trabajo en un hospital que no tiene sala de hemodinámica. La sala de hemodinámica, el hospital con una sala de hemodinámica está a más de 4 o 5 horas del lugar donde estoy. Tengo que trombolizar. Trombolizo con cualquiera de los 3 fármacos, ¿no? ¿Y cómo sé que mi trombolisis ha tenido éxito? ¿Ya? Si después de los primeros minutos o dentro de los primeros 90 minutos, el dolor disminuye el 50%. Por eso es que es importante lo que hablábamos al principio, que es lo primero que le preguntan ustedes al paciente cuando llega, ¿no? ¿Tiene dolor? Sí. Del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Me duele 8. Muy bien. Hacen su diagnóstico, todo, el paciente lo trombolizan, pasa los 90 minutos o dentro de los primeros minutos, señor, ¿ahora cuánto le duele? Ahora me duele, doctor, como 4. ¿Qué quiere decir eso? Disminuyó, ¿no? Casi un 50%. Por eso es que le preguntan la intensidad también del dolor, para que si reperfunde tenga un criterio de reperfusión. Si el supradesnivel cae más del 50%, si en el electro inicial, con el que hice mi diagnóstico, tiene un supradesnivel de 3 milímetros, después de 90 minutos, después de haber hecho la trombolisis, tiene 1.5, ¿no? O menos, quiere decir de que mi trombolisis ha sido exitosa, ¿ya? Si el paciente venía con ondas T invertidas y estas se rectifican, ¿no? Dentro de las primeras 4 horas, también, ¿no? Y si las enzimas cardíacas también van teniendo un pico, digamos, dentro de las primeras 12 horas, también me ayuda en el sentido de decir que mi trombolisis ha sido exitosa. Como les digo, primero van a tener ustedes una elevación de las enzimas, ¿ya? Van a tener una elevación de estas enzimas, sobre todo mioglobina, CPK, que pueden elevarse, ¿ya? Y les va a dar un contexto de reperfusión, ¿ya? También se habla de las arritmias de reperfusión, pueden aparecer extrasístoles ventriculares, ¿no? Eso no nos debe asustar, porque al romperse el trombo y al recanalizar el flujo pueden aparecer algún tipo de las llamadas arritmias de reperfusión, ¿ya? Eso también puede pasar. Entonces, estos son fundamentalmente los criterios con los que ustedes pueden manejarse y ver si su trombolisis ha sido exitosa. Ya sabemos que si es exitosa, igual lo mandan a que le hagan una angioplastía ya facilitada, porque saben que el trombo se ha resuelto. Y si fallaron, también no fallaron ustedes, sino que desgraciadamente el trombo ya está muy organizado, muy duro, entonces igual lo mandan para una angioplastía ya de rescate, ¿no? Una angioplastía de rescate, ¿no? Bueno, cuando hemos hablado de lo que es
la trombolisis o fibrinolisis, pero la otra opción es la intervención coronaria percutánea, ¿no? La intervención coronaria percutánea consiste en, con un catéter, introducir este catéter. Ahora se usa más el brazo, ¿no? Por la arteria radial. Antes se usaba más la arteria femoral, antes era más por pierna, ahora es más por el brazo, ¿no? Y con ese catéter viajo hasta llegar a las arterias del corazón. Y identifico la arteria que nosotros llamamos la arteria culpable, ¿no? La arteria que está obstruida, ¿no? Ustedes, para eso, saben más o menos, por el electrocardiograma, pueden deducir la arteria que ha provocado el infarto, ¿no? Por eso saben su localización tomográfica, saben que si es un infarto de cara inferior puede ser la coronaria derecha, ¿no? O en algunos casos puede ser la circunfleja. Si es la cara anterior, será la descendencia anterior. Entonces ya más o menos tienen identificada la arteria culpable. Lo único que van a hacer con la angioplastía es confirmar eso, ¿no? Confirmar eso, ¿vale? Y buscan la arteria que está obstruida. La arteria que está obstruida, como ustedes ven acá, miren, ¿no? Está disminuido el flujo. Por acá pasa un catéter y un balón. Este es un balón que mediante una jeringa por fuera lo van a insuflar, ¿ya? Van a dilatar. ¿Para qué? Para dilatar el vaso. Para dilatar el vaso acá, ¿no? Inflan este globo, que lo que va a hacer es dilatar el vaso. También tienen que tener cuidado cuando insuflan, porque si insuflan mucho pueden disecar la arteria, ¿ya? Pueden reventar la arteria. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y una vez que dilataron el globo, ¿no? O insuflaron el globo, van a pasar el stent. El stent es una prótesis intracardíaca, que es una malla metálica. Ustedes ven esta malla, una malla cribada, ¿ya? Que va a quedar ahí fija. Y van a retirar ya todo el equipo. Ay, ¿qué pasó? ¿Se fue la luz? ¿No? Está prendido. Se produjo un infarto eléctrico. ¿Así llegó? No, puedes tener un par si quieres dos, claro. Lo más importante es la disminución de ese nivel. Bien, entonces se coloca esta prótesis o llamado stent, ¿ya? Se llama stent o prótesis intracoronaria adentro del vaso, esa malla que ustedes han visto, y esa malla permite que el flujo vuelva a transcurrir. Y ahí es donde nosotros clasificamos el flujo TIMI 1, TIMI 2 o TIMI 3, ¿no? El TIMI 3 es el flujo ideal, ¿no? Que se tiene. Entonces, estas mallas o stents tienen medidas, ¿ya? No es una medida única, ¿ya? Y la medida está en base al tamaño de la lesión, ¿ya? Es como comprarse un pantalón. Ustedes no se pueden comprar un pantalón muy chico ni muy grande, tienen que comprarse la talla ideal. Igual, el stent lo que tienen que tener es según la medida de la lesión, ¿ya? Entonces colocan el stent, ¿ya? Pero este stent, una vez que está colocado, tiene que tener también un tratamiento, ¿ya? Generalmente se lo deja al paciente con doble antiagregación, aspirina y clopidogrel durante un año. Ya no le van a poner la dosis de carga que lo pusieron en el evento agudo, sino que queda con una aspirina que puede ser de 80 o de 100 y una pastilla de clopidogrel de 75. Algunas guías dicen que 9 meses, otras dicen 12 meses, lo aconsejable es 12 meses. Después de 12 meses retiran uno de los antiagregantes, ¿ya? Se queda solamente con un antiagregante sí, ya en forma permanente. También el paciente, después de la colocación del stent, tiene que quedar con sus estatinas, ¿ya? Sus inhibidores IECA, ¿no? Para evitar el remodelado del ventrículo izquierdo y sus beta bloqueantes, ¿ya? Generalmente bisoprolol o carvedilol, que son los que mejor van
cuando hablamos falla cardíaca, van a ver que no son los que tienen mejor evidencia en esos casos, ¿no? Es un tratamiento complementario a esta situación, ¿no? Lo ideal entonces es cuando ustedes tienen un paciente con un síndrome coronario agudo con ST elevado, llevarlo a esto, a la intervención coronaria primaria, ¿no? Si no disponen de una sala de hemodinámica o están muy lejos, de tener que hacer una fibrinolisis, ¿no? O trombolisis, y llevarlo igual hacia la intervención coronaria percutánea después, ¿no? Bueno, acá es un videito que desgraciadamente no se ha podido abrir, les mostraba un poco, pero aquí tienen, miren la imagen, miren, antes de, este es, ¿no?, la obstrucción de la arteria por un trombo, ¿ya? Y después aquí tienen ya con la colocación del stent cómo se restituye el flujo, ¿ya? Eso es lo importante, buscar revascularizar, reperfundir. Bueno, aquí tienen todo lo que hemos venido hablando un poco, ¿no? Todas las recomendaciones, ahí se las dejo, de las guías, ¿no? El uso de las estatinas, en fin, situaciones especiales. Bueno, ahora nos vamos con el IMA-ST no elevado, que ustedes recuerden que es una oclusión parcial, ¿no? La oclusión parcial del vaso. Aquí tienen las características electrocardiográficas, ¿no? De un IMA-ST no elevado. Y aquí lo más importante es estratificar el riesgo, ¿ya? O sea, en el IMA-ST no elevado, como sabemos que la oclusión es parcial, aquí lo que yo tengo que saber es, está bien, no es una obstrucción total, es decir, hay flujo, ¿no? Hay flujo, ¿ya? Pero lo que tengo que ver es si mi paciente tiene un riesgo de, digamos, complicarse, de tener una complicación mayor. Y para eso lo tengo que estratificar, ¿ya? Hay varias escalas de estratificación, las dos más conocidas, el Graves y el TIMI, pero vamos a usar el Graves, ¿ya? Y también, si mi paciente tiene un IMA-ST no elevado, pero ella es un paciente que tiene cardiopatía coronaria crónica o enzimas cardíacas en niveles, digamos, bastante digamos, importantes, ya eso también me coloca a mi paciente en un criterio de alto riesgo, sobre todo si ya tiene antecedentes de cardiopatía coronaria crónica, ¿ya? Acá tienen la escala de Graves, esto lo pueden descargar también ahora en sus aplicativos, lo tienen a la mano. ¿Qué parámetros toma la escala de Graves? ¿No? Edad, frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica, nivel de creatinina y la clase de KIDIP, que es la ocultación, ¿no?, que se hace si hay campos pulmonares limpios, en fin, si hay estertores, ¿no? También se considera estos antecedentes, si ha habido parada cardiorrespiratoria al ingreso, si es un paciente mucho más complicado, la elevación de las enzimas cardíacas y la desviación del segmento ST, ¿no? Si el paciente tiene más de 140 puntos, que ustedes lo tienen de la sumatoria de todos estos parámetros, ese es un paciente de alto riesgo, ¿ya? Es un paciente de alto riesgo para muerte intrahospitalaria. Este es lo que vale. Este es el Graves, pero utilizado como una escala más pronóstica, ¿no?, a largo plazo. Pero a mí lo que me interesa en el manejo agudo es esto de acá. Si el paciente tiene más de 140, ya es un paciente con un IMA-ST no elevado, pero de alto riesgo. ¿Y qué hacíamos cuando teníamos un paciente con IMA-ST no elevado de alto riesgo? Lo llevamos igualito, lo llevamos a intervención coronaria, ¿no? Cateterismo, tengo que llevar. Entonces, si el paciente igual, ¿no?, tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del ST, estoy en un centro de hemodinámica y su riesgo es muy alto, ¿no?, lo paso a una estrategia invasiva inmediata, ¿no?, hacia un cateterismo. Acá están las condiciones de riesgo muy alto, ¿no?
Inestabilidad hemodinámica. ¿Cuándo digo que el paciente es inestable hemodinámicamente, doctor? Hipotensión, ¿no? ¿Qué más? Llenado capilar. Llenado capilar prolongado, ¿no? Signos de bajo gasto, alteración del estado de conciencia, ¿no? Todo eso son signos de inestabilidad. O el paciente está en shock cardiogénico. ¿Cuándo digo que un paciente está en shock? Cuando tiene presiones de 90 o de 60 menores durante más de 30 minutos, ¿no? Hay toda dolor torácico recurrente o refractario pese al tratamiento médico instaurado o la aparición de algún tipo de arritmias potencialmente mortales, taquicardia ventricular, fibrilación ventricular, en fin. Todas estas situaciones, o la depresión del ST mayor de 1 milímetro en 5 o más derivadas. Ya sabemos que eso es lesión de tronco de coronaria izquierda, y por lo tanto ese paciente es un paciente de muy alto riesgo, ¿no? O de riesgo alto si hay cambios dinámicos contiguos sobre su nivel nuevo de DCT, ¿no? Para eso ustedes le van tomando EKG seriados y si ven que el electro va variando, ¿no? Es un paciente también de riesgo alto, ¿ya? O el paciente ha sufrido, ¿no? Una parada cardíaca y hemos tenido que practicar maniobras de RCP. Sí, ¿alguien preguntó? En el estilo de Grace hay riesgo bajo, intermedio y alto. Sí. El riesgo alto es el intermedio y muy alto. Claro, acá el riesgo alto para la puntuación de Grace sería mayor de 140, pero igual tiene que ir a una estrategia invasiva. Aquí de repente es mucho más inmediata, porque un paciente en shock cardiogénico con una lesión de tronco de coronaria izquierda o con unas arritmias potencialmente mortales es de riesgo mucho más alto que aquel que tiene un Grace de 140, pero igual tenemos que ir a una estrategia invasiva, ¿ya? Si no está en estas categorías, si tiene un riesgo bajo, vamos también a un cateterismo, ¿no? A una intervención coronaria, pero ya de tipo selectiva, es decir, lo podemos programar inclusive dentro de las primeras 48 horas, ¿ya? Si el paciente tiene un IMA-ST no elevado, de riesgo bajo, ¿no? Es un paciente, como ustedes ven, miren los parámetros, pues no es un paciente que esté taquicárdico, no es un paciente que esté, digamos, con una crisis hipertensiva o que no haya tenido una parada cardiorrespiratoria, de repente no, es un paciente de riesgo bajo, ¿no? Entonces, igual va a su intervencionismo, pero ya programado. Bueno, estos son algunos gráficos que confirman lo que les hemos venido ya diciendo. Los he puesto porque de repente aquí para algunos es un poquito más didáctico, ¿ya? Pero es prácticamente lo que ya hemos venido tratando. ¿Cuáles son las complicaciones del infarto de miocardio? Bueno, hay complicaciones mecánicas, eléctricas, inflamatorias, isquémicas y de polio. Las mecánicas, el shock cardiogénico, ¿no? Ya la situación al disminuir la contractilidad, ¿no? Al haber una disminución de la contractilidad, se compromete el volumen latido, ¿no? Y al comprometerse el volumen latido, terminamos con una disminución del gasto cardíaco. Recuerden que una de las variables del gasto cardíaco es el volumen latido, ¿no? Podemos tener la rotura de la pared libre del ventrículo. Generalmente esto se produce después de 2 semanas. ¿Qué pasa? Si se necrosó el músculo, ¿no? Si hay una necrosis del músculo, este músculo se vuelve más frágil, más viable y puede romperse, ¿no? Y esto es una complicación muy grave porque al romperse el ventrículo se va a producir una hemorragia y esta hemorragia puede producir un taponamiento cardíaco y el paciente complicarse y ser una complicación mortal, ¿no? También puede haber una ruptura del tabique o del septo interventricular, ¿no? Si bien es cierto, ahí no se va a producir un taponamiento cardíaco, lo que va a pasar es un pasaje de la sangre de un lado a otro del corazón y producir una insuficiencia cardíaca aguda, ¿no? También tenemos la ruptura aguda del músculo papilar, ¿no? Sobre todo del posteromedial, que va a determinar, puede llevar a una insuficiencia mitral aguda, ¿no? Y también de esa manera complicar a nuestro paciente, ¿no? No se olviden del infarto del ventrículo derecho. El infarto del ventrículo derecho lo debemos sospechar en aquel paciente que tiene un IMA-ST elevado de cara inferior, ¿no? Que está hipotenso
Generalmente el paciente con infarto del ventrículo derecho está hipotenso y generalmente no tiene comprometida la parte, los campos pulmonares libres, pero el manejo ahí es distinto y por eso es necesario que ustedes en los infartos de cara inferior tomen derivadas derechas, ya no se olviden de eso. Complicaciones eléctricas, si está comprometida la irrigación de la arteria del nodo sinusal, ¿no? Puede haber bradiarritmias, puede haber taquiarritmias, ¿no? Aumento de la concentración del sodio intracelular o del potasio extracelular, ¿no? O acumulación de calcio va a producir que la membrana se altere y por tanto se pueda desencadenar fenómenos arrítmicos, ¿no? Eso es lo que puede pasar, ¿ya? De tipo inflamatorio, bueno, la pericarditis, que son complicaciones generalmente, digamos, un poco más el síndrome de Raynaud, generalmente, que no es muy frecuente, ¿no? Son complicaciones que se producen un poco más a largo plazo por un tema de depósitos inmunocomplejos, en fin. Generalmente responden bien al ácido acetilsalicílico y mayormente no, si lo detectamos y lo tratamos a tiempo, generalmente no hay mayor problema, ¿no? Las isquémicas, la angina postinfarto o generalmente la extensión del área de infarto puede conducir a esto, por eso es necesario establecer terapias, digamos, antiisquémicas adecuadas, ¿no? Y la parte embólica, que puede producirse un trombo a veces en la pared, ¿no? En la pared del ventrículo y puede ser un potencial fenómeno embólico, ¿no? No se olviden que el infarto es una entidad, como les vuelvo a decir, potencialmente mortal, ¿no? Si ustedes no diagnostican o no establecen terapias de reperfusión, como ya hemos visto, adecuadas, el paciente se puede terminar complicando por cualquiera de estas circunstancias y terminar en la muerte, ¿no? Una arritmia fatal o una arritmia complicada lo mata, ¿no? Una rotura de pared de ventrículo lo mata, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas complicaciones y estar muy atentos a nuestros pacientes, ¿ya? Muy bien, entonces, cuando enfrenten un dolor torácico, ya saben, sospechen de infarto, no subestimen el dolor torácico, olvídense de la edad, olvídense de no. Dolor torácico, tengo que descartar que sea un infarto, ¿no? Tengo que tener mis criterios clínicos, si es un dolor cardíaco, no cardíaco, ¿no? Tengo que ver el comportamiento de las enzimas cardíacas, tengo que valorar mis criterios electrocardiográficos, tengo que tenerlos muy claros los criterios electrocardiográficos, ¿no? Cuándo debo de sospechar ahí tienen ya los parámetros para la elevación del ST según la edad, según el sexo. Si hay un dolor torácico y en el electro hay un bloqueo de rama izquierda, tengo que ver si aplico mis criterios de la bolsa o lo del algoritmo de Barcelona, ¿no? Con lo que ustedes puedan definir mejor. Tengo que darle a todo paciente con un infarto, con un síndrome coronario agudo, el manejo básico, ¿ya? Ese manejo básico no se olvide. Oxigenoterapia si es menor la saturación del 90%, doble antiagregación, aspirina y clopidogrel, estatinas, nitroglicerina o isorbide, siempre y cuando el paciente no esté hipotenso o haya tenido consumo de vasodilatadores como sildenafilo, ¿no? La heparina de bajo peso molecular, morfina si es que el dolor es muy intenso, pero teniendo cuidado con la depresión respiratoria, ¿no? Ese es el manejo básico, eso tienen que darlo. Tengan o no tengan un centro de hemodinámica, eso tienen que darlo, ¿ya? Ya si están pues en un centro de primer nivel de atención, están en una posta médica, eso no les va a faltar. Entonces con eso lo mandan al paciente al hospital más cercano. Si en eso, porque ustedes no, en un centro de primer nivel de atención no van a tener trombolíticos, ¿no? Y no van a poder trombolizarlo porque no van a tener a veces ni monitor en un centro de primer nivel. Entonces, pero eso sí le pueden dar, ¿no? No vayan, pues, y le ponen sus 2 vías, ¿no? No se olviden ponerle sus 2 vías y enviarlo al centro, al hospital más cercano. Si ese hospital no tiene
sala de hemodinámica, ¿qué van a hacer? Lo van a trombolizar, ¿no? Lo van a trombolizar y verán si su trombolisis es fallida o exitosa aplicando sus criterios de reperfusión que ya hemos mencionado, disminución del dolor, disminución del supranivel en 50%, posible aparición de arritmias de reperfusión, en fin, todos esos criterios. Si es exitosa o es fallida, igual lo derivan a un hospital que tenga sala de hemodinámica. Si fue exitosa, igual le van a hacer el estudio, ¿no? Para ver qué agregan a su terapia, ¿no? Si es fallida, ya intentarán hacer una angioplastía de rescate, pero ya sabemos que la tasa de éxito disminuye conforme va más allá de las 12 horas generalmente, ¿no? Si el paciente es un IMA-ST no elevado, ¿qué tengo que hacer primero? Estratificarlo. ¿Qué aplico? Escala de Grace. Si el paciente tiene riesgo muy alto, shock cardiogénico, inestabilidad hemodinámica, tiene arritmias complejas, ¿no? Ese paciente va a una estrategia invasiva lo más pronto posible, dentro de las 2 primeras horas. Si es un paciente de riesgo alto, tiene una escala de Grace más de 140, ese paciente igual va a una estrategia también invasiva dentro de las primeras, generalmente 12 horas, en algunas guías nos dicen 6 horas. Si el paciente es de bajo riesgo, ¿no? El paciente sigue con su terapia médica, que ustedes le van a dar, va a seguir con su doble antiagregación, va a seguir con su anticoagulante, va a seguir con su estatina y lo programan igual para estrategia invasiva, pero ahí sí tienen una estrategia selectiva, dentro de las 24 o 48 horas según el lugar donde esté, ¿ya? Entonces, creo que hemos tratado de abarcar este tema del síndrome coronario de forma, digamos, más práctica, para que, como les digo, es una situación que como internos o como seudistas les va a tocar, ¿no creen? ¿Ya? Les va a tocar, que después no estén buscando un cardiólogo, ustedes mismos, cuando estén en el CELU, ustedes son, ya les he dicho todos, son dermatólogos, cardiólogos, ginecólogos, todos son. Entonces, en su centro de salud por lo menos le tienen que dar el soporte. Miren, dando aspirina, dando la doble antiagregación, le están reduciendo la tasa de complicación y mortalidad en casi un 20% al paciente, ¿no? Dándole su doble antiagregación, poniéndole ese manejo básico, están ayudando bastante, ¿no? No pueden hacer más, pues en un centro de primer nivel de atención, en una zona lejana, no van a poder hacer más. Pero tienen que hacer algo, no van a hacer que... Muchos creen que subiéndolo a la ambulancia, que la ambulancia pues en ese centro de salud es un mototaxi adaptado, ¿no? Ya hacen mucho, ¿no? Siempre hay algo por hacer. Si tengan pocos recursos, siempre hay algo por hacer. No dejen de hacer, ¿ya? Muy bien, chicos, no sé si hay alguna pregunta. Sí. No, este es el tiempo que te dura la administración del fármaco. Claro, la estreptoquinasa de infusión la pasas en 90 minutos y tú vas viendo, le vas preguntando al paciente, le ha disminuido el dolor, vas tomando tu electro, vas viendo si va, ¿no? Todos esos fármacos se completan, digamos, sus tiempos en ese. Si le pones el bolo, le pones un bolo a la entrada, después repites otro bolo a los 30 minutos, 60 minutos después, y también 90 minutos, ¿no? ¿Perdón? No, con angiografía. En el momento del cateterismo ahí van a ver el flujo, si el flujo se ha restituido o no. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Bien. Bien, entonces nos vemos el próximo domingo. Vamos a